Dios es bueno, Dios es maravilloso, amén. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Yo creo que todos, amén. No hay ningún creyente que pudiera decir yo no soy bendecido. Todos somos bendecidos de una o de otra manera. Amén o no amén. ¿Verdad? En salud, en bendición. Dios ayuda a nuestro hermano Pedro. Parece que no sabemos si ya lo operaron o no te han avisado nada, Israel. Y ayer pues parece que le iban a intervenir para operarlo, pero no se ha dicho de qué lo van a operar. Entonces pues ha estado malito el hermano y que Dios lo ayude, amén. Un hermano muy sencillo, muy noble, y pues los niños están solos ahorita, entonces hay que ayudarles en su necesidad en la cual están pasando. Blanquita, Dios te bendiga, mija, te bendiga, hermano. Y Dios es bueno, amén. Entonces hay que hacer lo que hizo la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que hacía, lo que predicamos el domingo pasado. Gloria al Señor. Y ya les terminé, hermanos, de predicar del capítulo 4 de Hechos. Ahora vamos a entrar al capítulo 5. Todas las cosas las tenían en común los primeros cristianos. Todo, hermanos. Y era algo precioso. Pero hoy vamos a predicar de algo más fuerte, siguiendo la línea de los capítulos, hermanos, o expositivamente los versículos del libro de los Hechos, el capítulo 5. Pero una de las cosas importantes hoy, hermanos, es que cada uno de ustedes tome en cuenta, fíjense bien, o tomemos en cuenta que no podemos engañar al Espíritu Santo. No se puede. Él es la tercera persona de la Trinidad, la que hoy está con nosotros. Amén. Y quiero exhortarlos al asunto sobre el engaño de Ananías y Zafira, ahí en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Estoy agradecido con el Señor por la vida de Rafa, también estuvo delicado de salud. Y gracias al Señor que ya está aquí. Amén. Dale un aplauso al Señor por la vida de Rafa, de la hermana Angie, que pues siempre lo está cuidando. Y hermanos, en verdad Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Por eso mi dicho siempre es aclarar y afirmar y decir que Dios es bueno. Dios es siempre bueno. Amén. Ya está en el libro de los Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Vamos a leer alternadamente como lo leemos siempre. Y en el versículo 11 nos reunimos todos. Pausaditos, ¿eh? ¿Sí traen su Biblia? A ver, levántela. El que no traiga su Biblia, pues se puede ir a casita. No se crea. Algunos las traen gracias, ¿cómo se dice? En el celular, pero yo pregunté, ¿trae su Biblia en el celular? O pregunté, ¿trae su Biblia ahorita? Amén. Pero lo importante es leer la palabra de Dios. Amén. De nada nos sirve traerla en el celular si no la leemos. De nada nos sirve irnos a la casa sin leer la Biblia allá. Entonces es importante leer la palabra de Dios.
Vamos a leer todos juntitos alternadamente. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar, fíjense bien, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Todos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermana Betty, bienvenida. Póngase de pie. Haga una oración por la palabra del Señor, hermanita. Usted. Sí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Ministranos. Háblanos. Gracias, Jesús. Señor, tu Espíritu en nosotros. Tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Santo eres tú. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Sí, sí. Denle un aplauso a ese nombre poderoso. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pues vi por ahí a una hija de la hermana Rosita. ¿Dónde están? Allá. ¿Cómo le decimos? Dios la bendiga. Que siga viniendo, que la sigan trayendo, ¿verdad? Bueno, porque hay ray. Gloria al Señor. Bueno, miren, hermanos, sobre Hechos 5, 1 al 11, hay un tema, o sea, quiero tratar otro punto o predicar de otra perspectiva de lo que comúnmente predicamos sobre este pasaje. Pero el tema es, fíjense bien, pongan atención, el creer que podemos engañar al Espíritu Santo es una blasfemia imperdonable. Y a este tema yo le he puesto por título: todo el corazón para Dios. Todo el corazón para Dios. Miren, hermanos, es esencial que la iglesia reconozca la importancia del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. O sea,
toda la iglesia mundialmente tiene que entender que todo lo ha hecho el Espíritu Santo. Todo. ¿Sí me explico? O sea, en términos general, muchos creyentes no tienen idea de lo diferente que sería todo si no hubiese Espíritu Santo en este mundo. Sin Él no habría creación, ni universo, ni raza humana, según Génesis capítulo 1 y verso 2. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Qué tremendo, ¿eh? Job 33:4, para afirmar, dice así: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, la palabra de Dios existe por Él. Sin Él no podríamos predicar la palabra. Sin Él no tendríamos fe, ni un nuevo nacimiento, ni santidad, ni existieran los creyentes o una iglesia actual. Todo es por el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu de Dios en esta preciosa hora. Bendito el Espíritu Santo. Y está en tu corazón, hermano Martín. Algo precioso, lindo, en el corazón. Dice que Dios habitó, hermanos, o decidió habitar ya no en construcciones hechas de manos de hombres, sino ahora en templos vivientes. Y cada uno de nosotros somos un templo viviente. Gloria al Señor. Si dicen que no vales nada y te hacen a un cero a la izquierda, lo siento, pero tú eres un hijo, una hija de Dios, y el Espíritu Santo está dentro de ti. Bien poner los pies sobre la tierra y pensar que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, si Ananías, ya conocemos toda la historia, ¿verdad que sí? Todos conocemos la historia esta, es muy conocida. Si Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, aprendamos de ellos a no actuar como ellos, lo hicieron. Ese es un reto. Aprendamos de ellos a no actuar como ellos actuaron con la iglesia primitiva. Investiguemos por qué la sentencia de muerte se ejecutó en ellos, y no demos cavidad al diablo en nuestros corazones. El diablo es diablo, Señor lo reprenda, y usa a la gente para destruir a la misma gente. ¿Cierto o no? Si usó al mismo Pedro para querer destruir al Señor Jesús, y el Señor lo reprendió. Dios omnisciente, el Hijo de Dios, todo lo sabe, amén. Pero miren, hermanos, la iglesia neotestamentaria de los tiempos apostólicos era de un corazón y una misma alma. En esos 5,000 congregantes, dice el libro de los Hechos, que eran de un mismo corazón y de una misma alma. Oiga, qué tremendo esto. Mas sin embargo, en esos creyentes, en esa iglesia primitiva de 5,000 congregantes,
Basémonos en estos números bíblicos. Llenos de la luz de Cristo, llenos del poder de Cristo, se encontraba una sombra entre ellos, las de dos personas que hipócritamente se hacían pasar como creyentes en medio de los cristianos leales y sinceros. ¿Sí entendieron, verdad? Todos los milagros, fíjense bien, hechos por los apóstoles hasta este capítulo, eran milagros de misericordia, milagros de amor, milagros hasta de muertos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, un potencial de milagros, y todo era para ayudar a la comunidad de Jerusalén. Milagros extraordinarios, algo poderoso, hermano. Todo se hacía, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, para hacerle el bien a aquellos necesitados. ¿Recuerda eso? Usted ya conoce la historia. Pero todos los milagros hechos por los apóstoles hasta el capítulo, hermano, hasta este capítulo, eran, hermano, llenos de misericordia y llenos de gran amor. La iglesia primitiva tenía algo muy peculiar, que eran de un mismo corazón y de una misma alma. Ya les prediqué el domingo pasado algo precioso. Pero en este pasaje nos encontramos con un milagro, algo, ¿cómo se dice? Se da la vuelta, hermano, totalmente. Los milagros se dan la vuelta, hermano, radicalmente. Y aquí que encontramos un milagro de juicio. ¿Sí entienden eso? ¿Era un milagro? Claro que sí. No dejó de ser tremendo milagro, pero era un milagro, hermanos, de juicio, a fin de que entendamos que nuestro Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Él no es injusto. Él no puede, hermanos, en su justicia, a Él no se le puede o no puede ser burlado nuestro Dios. ¿Cierto o no? Tremendo. Los quiero llevar a que hagamos una conciencia, pero bien meticulosa en nuestro corazón. Amén. Y que reconozcamos que si hemos fallado, hemos fallado, pero perdón hay para el justo. Amén o no amén. Miren, hermanos, en primer lugar, fíjense bien, el pecado de Ananías y Zafira, en su contexto anterior y en su motivo interior, fíjense bien, en aquellos tiempos se vendían las propiedades para ayudar a los pobres, y se habla de un testimonio ahí. Yo les hablé de un hombre llamado Bernabé, que él lo hizo, vendió su heredad en el capítulo 4 anteriormente, y dice que vendió su heredad y vino y la puso a los pies de los discípulos, ahí en Hechos 4:37. Dice, era un mover tan poderoso, hermanos, que los creyentes aprendieron a tener todas las cosas ¿en qué? O sea, sin interés alguno. O sea, vendían sus heredades y las traían, pero con un propósito de ayudar a sus semejantes, sin esperar algo a cambio. Y el capítulo 4:37 habla pero de Bernabé. Y este fue un seguidor del Señor Jesús.
Él dice que vendió su heredad y cuando poseyó todo el dinero, vino a los pies de los discípulos, es decir, contextualmente obedeció el sentir del Espíritu Santo, obedeció al Espíritu Santo, tuvo las cosas sin interés en común y todo lo que poseyó vino y lo trajo como ofrenda agradable, olor grato al Señor, y la puso a los pies de los discípulos. Es decir, que lo administraran para ayudar. Era algo precioso, ¿no? Era algo lindo. Sin esconder ni un céntimo, hermanos, de ese dinero. Pero la sombra de esta justicia hermosa, de esta unidad hermosa de la iglesia primitiva, la sombra de dos personas, hermano, se hizo muy notoria en el pueblo del Señor. ¿Se hizo muy qué? O sea, que todo Jerusalén se dio cuenta. Hermanos, el Espíritu Santo es un Dios de poder. Todo lo sabe, todo lo puede y todo lo escudriña. ¿Cierto o no? El detalle de Ananías y Zafira en su vida cristiana era que no eran verdaderos creyentes, sino cristianos a medias. Es bien duro lo que voy a decir, pero debo de decirlo. ¿Amén? Ellos no querían, fíjense bien, aparentar ser menos espirituales que los demás, sino que deseaban que se les distinguiese por su generosidad. Ellos daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y ambición. ¿Hay de esos cristianos en las congregaciones? Sí. Yo no es que yo lo diga, sino que el Señor Jesús lo dijo. Amén o no amén. Cristianos a medias tintas. Y Dios, el Señor, dice que Él le causa náuseas y los vomita. Ananías y Zafira eran de esa índole, pero ellos peleaban, luchaban por no dar a denotar quiénes eran ellos. ¿Usted cree que los iban a engañar al Espíritu de Dios? Jamás. A mí me podrás engañar o yo te podré engañar a ti, pero al Espíritu Santo nadie lo engaña. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo Dios. Ananías y Zafira, llevados por su propia codicia, se quedaron con algo de la venta de la heredad, vendida poniéndose en sumo acuerdo las dos personas o este matrimonio. Era un sumo ¿qué? Acuerdo entre el esposo y la esposa. Cavilaron, pensaron y dijeron: vamos a hacerle de esta manera. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Fíjese que allá tengo una Biblia católica en la oficina y estaba leyendo y es otra versión y habla bien bonito. Bueno, o sea, más fuerte. Y me la iba a traer, se me olvidó para leérselas. Pero fíjense que a veces las versiones católicas hablan más fuerte que la Reina Valera. Sí, ¿sí ha visto eso?
O sea, más claro. Entonces, hermano, el agente universal del mundo, si no se convierte a Cristo es porque no quieren. Pero la palabra que ellos tienen está más clara, o sea, la traducción está más actualizada que la Reina Valera. ¿Sí o no? Entonces, fíjese bien, la codicia y la hipocresía de estas dos personas, hermano, yo lo aplico a nosotros, puede llevar a los creyentes a mentir y a no ser transparente con las personas, o en este caso, hermanos, con los apóstoles. Ellos van, retienen, hacen la venta exitosamente, pero tal vez pensaron, ¿verdad? ¿Y en el futuro qué vamos a hacer? Me acordé ahorita del testimonio que me dio la hermana Betty. Ella fue miembro de nosotros en San Pancho, pero una vez me dijo que había hecho gastos y gastos y gastos, y que un día contó su dinerito guardado después de haber hecho tantos gastos, y que se quedó asombrada porque todavía tenía como 20,000 pesos, algo así me dijo. Pues era un dineral. Y dice, me quedé asombrada, pastor. Aún tenía guardadito para salir adelante. Dios no se equivoca. Dios lo sabe todo. No trates de ayudarle al Espíritu Santo de Dios. Él sabe si hay o no hay. Amén o no amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Pero ellos, hermano, el codiciar, hermano, las riquezas de este mundo y depositar nuestros corazones en ellas, como lo hicieron estas dos personas, es igual, escuchen muy bien, a no confiar en la palabra de Dios. Cuando Él dice que Él cuida de las aves, ¿cuánto más no lo hará con sus hijos? ¿Cierto o no? O sea, Dios no necesita nada de tu dinero, ni del mío, ni del tuyo, ni del de aquel. Si Él, hermano, a todos los seres vivos, marítimos, del aire, aves y todo, bestias del campo, hermano, cada día las bendice con agüita, con comida, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Ananías y Zafira no sabían, no conocían al Dios de los discípulos. Conoce al Dios nuestro, hermanito. Él sana, Él cambia, Él transforma, Él bendice y aún puede levantar a los muertos. Amén o no amén. Tenemos un Dios poderoso y actual hoy, se llama Espíritu Santo. Aleluya. El Paracleto, el que va a un lado tuyo, ¿verdad? Se traduce, pero va al lado tuyo para cuidarte, pero está dentro de ti para animarte y decirte, yo estoy contigo. En las buenas o en las malas, yo estoy contigo. Amén o no amén. ¿Sabes por qué has triunfado tú en tantos años de lucha? Porque el Espíritu Santo te ha dado la mano. Me ha sostenido y te ha sostenido. ¿Cierto o no? Yo también tengo luchas, hermana Silvia, fuertes, pero Dios nos ha guardado. No pueden ser igual que las tuyas. A lo mejor las tuyas son más fuertes, pero Dios te ha guardado. Dale un aplauso al Señor. Y lo más lindo es que Dios no puede ser burlado. Tengan muy en cuenta eso. Ananías y Zafira, en su forma de pensar, solo demuestra, escuchen bien, ignorancia espiritual,
creyendo que pueden engañar a Dios, Ananías y Zafira, creyeron ser muy listos que todos los discípulos y los 5,000 congregantes de Jerusalén. O sea, se quisieron pasar ¿de qué? De listos. Híjole, perdón la expresión, pero Dios es Dios y nunca cambiará. Disculpa que te desilusione. No podemos engañar al Espíritu Santo. O somos o no somos. ¿Cierto o no? Decidieron tomar acuerdo en lo que iban a decir y en lo que entregarían a los discípulos, creyendo ellos mismos sus propias mentiras ocultas. ¿Quién podría de todos los mortales engañar al poderoso Espíritu Santo, el creador de todo este vasto mundo? ¿Qué mentes tan pequeñas de estos dos mortales? Dios es Dios y no hay variación de sombra en Él. Él es el perfecto Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese perfecto Dios sabe cómo estás en tu vida. Si has llorado, si tienes muchas preguntas en tu cabecita, Él va a enjugar tus lágrimas un día. Él sabe todo. Amén. El pecado cometido por estas personas llevó el Espíritu Santo a Pedro a declarar una sentencia de muerte a estos creyentes, hermanos, a medias, frente a toda la iglesia. Mire lo que dice Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro a Ananías. Pedro había pasado por un momento así. Recuerden, con el Señor Jesús, en que el diablo lo tomó y le puso en su corazón algo terrible. ¿Se acuerdan? Que le dijo, pues, ve a Jerusalén, Señor, al cabo, ¿verdad? Haciendo una treta, ¿para qué? Para llevarlo antes de. Y el Señor, ¿qué? Lo reprendió, ¿recuerdan? Pero miren, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Tenés experiencia, Pedro? Sí. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu de Dios en Pedro no solo descubrió el hecho, sino también el secreto del corazón, ya que su corazón estaba contaminado de hipocresía y de mentira. ¿Era verdad o no? Sí. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Espíritu Santo de Dios. Alguien podrá esconderse de los hechos, hermanos, incorrectos delante del Dios omnipotente. Pobres hombres mortales, gracias al cambio que Cristo nos ha dado, la nueva vida en Cristo Jesús. Eres nuevo, somos nuevos en Cristo Jesús. Amén o no amén.
¿Cuántos son nuevos en Cristo Jesús? No más uno, ¿verdad? Todos hermanos. Hermanos, si esta acción de pecado, fíjense bien, hubiese sido de pura debilidad ante una inesperada tentación en Ananías y Zafira, téngalo por seguro que Pedro lo hubiera enviado a su casa, hermano, a que se arrepintiese de su necedad y de su pecado. Pedro pasó por eso, ¿cierto o no? Y se arrepintió. Y después pasó, hermano, por otra. Negó a su maestro, pero volvió arrepentido, reconoció, ¿cierto o no? Y mire, ahora estaba reprendiendo a dos personas en la debilidad que él había pasado. Hey, por eso tú me tienes que ayudar, yo te tengo que ayudar. No nos juzguemos, amémonos, ayudémonos, para cuando me veas que casi caigo, tú me levantes. Y si yo te veo así como caidito, yo te pueda levantar. Amén o no amén. Pero juntitos, esposos juntitos, matrimonios jóvenes juntitos, ¿cierto o no? Y mire, Pedro, hermano, sabía lo que estaba diciendo. Él sin duda alguna lo hubiera mandado a su casa: arrepiéntete de ese mal proceder, y si no quieres entregar nada para los pobres, no lo hagas. Pero no se trataba de que estaba engañando a Pedro a la iglesia, se trataba de que quisieron abusar de la misericordia de Cristo Jesús. Hermanos, toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Y eso fue lo que ellos trataron de hacer o hicieron. Hermanos, pero en lugar de ellos, Pedro le mostró, hermano, el origen de su pecado. Es decir, a Ananías se le metió el diablo, hermanos. A veces dicen: se te traes el diablo adentro. ¿Verdad que sí? Se te metió el diablo. Bueno, aquí sí se le metió a Ananías y a Zafira, llenándole el corazón de codicia y de mentira, tomando la decisión de ponerlo, hermano, por obra ante Pedro, la gran mentira y el abuso de querer engañar al Espíritu Santo de Dios. Si necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, conviértase, hermano. Hermanos a media, conviértanse. Como dicen los chavos, en buena onda. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad. Y los que estamos firmes, miremos que no caigamos, porque podemos caer. Este pecado mismo consistió en mentirle al Espíritu Santo, ya que es una abominación creer que le podemos engañar. Ahí es donde el ser humano comete el pecado contra el Espíritu Santo, entregando el corazón a las cosas materiales y al enemigo a través de la hipocresía, de la mentira y de la ambición. Esto me hace pensar que cuando entregamos el corazón al Señor, no podemos dárselo a medias. O se lo damos todo entero, pero no solo la mitad. Cuando nos arrepentimos a Cristo Jesús, le entregamos todo el corazón. ¿Cuántos entregaron todo su corazón? Yo creo que todos los que estamos aquí. ¿Se acuerda que le dijimos? Miren, muchos creyentes dicen: es que Cristo es el Señor de mi vida. Sí,
con un signo de interrogación grandote. Y lo veo, su palabra dice algo, pero sus hechos me ponen esa interrogación continuamente. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Si el Señor es el Señor de tu vida, entonces debemos de obedecer lo que dice su bendita palabra y hacerlo y ponerlo en práctica. Amén o no amén. Hermanos, llegar a pensar que un día podemos hacerle trampa al Señor, llegará el día que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes hemos puesto una trampa fatal. Y esa trampa fatal, hermanos, nos puede llevar al infierno. No dijeron amén, pero así es. Creemos ser tan cristianitos que, hermanos, un día tarde será y nos daremos cuenta en el infierno. Pero el sacrificio de Cristo es valioso en nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda mancha del pecado. Cristo nos ha cambiado de toda mancha del pecado. Amén o no amén. Quiero concluir con esto, hermanos. Es un sermón duro, pero pues así viene escrito. Amén. Expositivamente lo llevo versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y hoy nos tocó esta exhortación. Y yo la tomé primeramente para mi vida. O soy transparente, o me espera una condenación eterna. O les predico la verdad, y si viene Cristo por nosotros, me voy con ustedes. Amén o no amén. Pero las medias tintas, en una iglesia de 5,000 personas se alcanzó a ver 2 creyentes con una falsedad tremenda. ¿Necesitamos ser francos? Sí. Concluyo, hermanos. La muerte y la sepultura de Ananías y de Zafira, en los versículos 5 y 6, la muerte de ellos fue después de la reprensión de Pedro a Ananías y después fue a Zafira. Todo pecado de creer que podemos sentirnos tan santos y no serlo, de creernos tan dignos y no tener esa dignidad de santidad, y de demostrar, hermanos, realmente lo que no somos en el Señor, es abominable ante los ojos de Dios. ¿Sí lo dije bien? Es abominable ante los ojos de Dios. Demostrar algo en la iglesia y que no somos en nuestra casa es abominación ante el Señor. ¡Hey! Iglesia actual del Señor Jesucristo, tenemos que aprender a ser genuinos. Amén o no amén. ¿Cuántos han comprado discos? O en aquel tiempo, ya casi no, ¿verdad? Ya puro bajar a memoria o en los teléfonos. Pero en el tiempo de los discos, hermano, salía el disco original y luego tú decías, pues vale muy caro. Oye, hazme una copia, ¿sí se acuerdan? Ah, pues tráeme el disco. Y ya íbamos y comprábamos hasta 3 discos. Y hasta nos sobraba dinero del original, ¿cierto o no? Salían puras copias. Pero cuando lo metes en un estéreo bueno, esa copia no jala. Te lo bota. Así pasa. Yo a mi camioneta le meto un disco de esos
y no lo agarra y me lo bota. Yo todavía soy de CD, gloria al Señor, y me lo bota, pero meto un original. Me cansé de meter y los voy a tirar, un puñote así. Y me acordé que el pastor Tino me dio un disco de un hermano que vino hace muchos años, como 20 años. Y ahorita es bien famoso el hermano. Y lo puse en la semana pasada, lo agarró bien rapidito. Y empezó a cantar bien padre. Y empezó a escuchar, dije, chico, este hermano es bien sonado ahorita. El hermano Orenday se llama, algo así. Y digo, original. Bueno, seamos originales. Y el original viene, hermanos, de la sangre de Cristo Jesús. Amén o no amén. Y tú eres un cristiano original. Yo se lo he dicho a muchos creyentes. Yo creo en la sangre de Cristo, en el perdón que te dio. No te dejes engañar por el enemigo, el Señor lo reprenda. La salvación está para ti, es para ti y es tuya, agárrala. Amén o no amén. La invitación hoy es esta: seamos genuinos, seamos reales y transparentes, ya que nuestro Dios lo sabe todo y lo mira todo. En verdad, entreguemos todo el corazón al Señor, siendo creyentes. La madurez de un creyente, hermanos, la madurez de un creyente es tener todo el corazón entregado al Señor. Eso es algo congruente, es una prueba. Que nada te mueva, ni que te mueva el vicio, las tentaciones, ni lo que diga tu hermano o tu hermana. Que te mueva solamente el Espíritu Santo de Dios, como movía la iglesia primitiva. Que digan, que te apunten. Tú sabes quién eres delante del Señor Jesucristo. Tú sabes cuánto vales, hermano, delante del Señor Jesucristo. Amén o no amén. ¿O no sabes cuánto vales? Vale la sangre de Cristo Jesús. Vale la salvación de Cristo Jesús. Que te digan, pero yo soy ¿quién? ¿Quién soy delante de mi Dios? Y Él es mi Padre. Y Él es tu Padre. Entreguemos todo el corazón al Señor, siendo creyentes maduros y con el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Quieres ponerte de pie, amada iglesia?